Y vamos a seguir entonces con la charla de cierre de esta actividad, donde no todo son insectos, no todos son insecticidas. Somos seres humanos, la gran mayoría empresarios, y hay otros elementos que importan e impactan mucho en nuestra actividad, como es el tema de los mercados, qué está pasando en Estados Unidos, en China, en Rusia, en Ucrania, y para eso hemos invitado a Diego de la Puente de Novitas. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, buenas tardes a todos. Che, ¿cuántos Diego que hay? ¿Cantidad? ¿Qué categoría son ustedes? 79. ¿Y el otro Diego? ¿Había otro más? ¿Diego González? Diego, ¿había dos Diegos o no? Bueno, 79. Yo vi dos Diego, pero 79. Bueno, yo soy 73. No sé, estaba de moda en ese momento. ¿Qué pasó? Ese era bueno, ese era el bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito. Yo ya sé. Ya sé que lo único que importa acá es si va a llover. El resto es cotillón, ¿no? Porque todo se puede acomodar si llueve. Yo no soy meteorólogo. Obviamente voy a mostrar unos pronósticos porque sé que a todos nos importa. No soy meteorólogo. Pero quiero decirles una cosa. 10% de caída en el rinde tiene el mismo impacto en el margen bruto que 10% de caída en el precio. ¿Está? Entonces, si no tenemos cosecha, por supuesto todo el resto no importa, pero si tenemos cosecha, por ahí dilapidamos un enorme esfuerzo productivo en una mala decisión comercial. Y eso no puede ocurrir. Entonces es tan importante recorrer el lote, yo soy ingeniero agrónomo, recorrer el lote, ver qué pasa, digamos, con todas las malezas, con los insectos, con los hongos, pero también hay que darle tiempo al mercado para no dilapidar un esfuerzo productivo en una mala decisión comercial. Entonces vamos a ver qué está pasando hoy en el mercado. Un mercado muy complejo, pero complejo al nivel de que yo hace 26 años me dedico a esto, no vi nunca una cosa igual. Como tampoco vi, yo ayer venía de Venado Tuerto, lo contaba con algunos, porque acá hay muchas caras conocidas y amigos. Entonces, en los cortes, digamos, hablaba con algunos de los amigos, les decía, vengo de Venado Tuerto, nunca en mi vida vi, en 26 años, tantos lotes de trigo quemados. No sé, digamos, si vos viste alguno, yo no lo vi nunca. Y era de Venado Tuerto hasta Colón, Arrecifes, uno atrás del otro. Una cosa tremenda. La Bolsa de Comercio de Rosario salió hoy o ayer con una cosecha de trigo de 15 millones de toneladas. Va a ser menos. Va a ser menos, sin lugar a dudas. Pero yendo al mercado internacional, porque no tengo tanto tiempo, ustedes que saben, los que me conocen, que a mí me gusta hablar, pero me dieron media hora, 40 minutos. Cualquier cosa vos, José, digamos, marcame el tiempo. Listo, bueno. Entonces vamos a arrancar con el mercado internacional. El título de la charla es La cinchada, ¿no? Todos conocemos que es una cinchada, juego de niños cuando íbamos digamos, al campamento o en el colegio, una soga, dos grupos tirando de un lado y del otro, hasta que uno tiraba más que el otro y ganaba. Bueno, el mercado está igual. Súper complejo todas las variables, pero yo la resumiría en dos. El clima por un lado y la inflación a nivel mundial por el otro. El clima es alcista, la inflación es bajista. Entonces la gente dice, no, Diego, la inflación, ¿cómo definís la inflación? Inflación es una suba sostenida y generalizada de precios. Entonces eso tiene que ser alcista, sí, pero la manera de controlar la inflación es lo que la hace ser bajista. Porque el mundo lo que está tratando de hacer es tomar medidas para controlar la inflación. Entonces eso es lo que termina siendo bajista. Y ahí va la cinchada. Un día el clima, digamos, aparece un pronóstico que no llueve, qué sé yo, todo sube, al otro día sale un dato de inflación en Estados Unidos muy alta, entonces van a subir más la tasa de interés, todo baja, y ahí vamos. Y en el medio, como el fiel de la balanza, lo que está es la geopolítica. La geopolítica está a full. La guerra entre Rusia y Ucrania, que ahora está peor que nunca, ni siquiera como arrancó, está como está ahora. Y por otro lado, las tensiones que hay entre China y Taiwán, con Estados Unidos tratando de mediar, pero también diciéndole a China, no cometas este error. Porque si vos cometes un error de invadir Taiwán en el medio de un conflicto entre Rusia y Ucrania, yo voy a tener que intervenir. Y todos sabemos cómo termina eso. Así que estamos ahí.
dando vuelta. Pero yo voy a arrancar primero con la primera de las variables, que es la inflación. Y la inflación no es, digamos, no es a causa de una sola variable. La inflación es multicausal. Pero nosotros estamos tratando de controlarla, nosotros, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, estamos tratando de controlar la inflación como si fuese multicausal. ¿Cuál es la primer variable que genera, o sea, que se tomaron medidas para que hoy tengamos inflación? ¿Alguien sabe? ¿Cuál fue la primera cosa que ocurrió que está generando inflación ahora? Emisión. ¿Por qué? Por la pandemia. Entonces, esa inflación multicausal arranca con el COVID. Entonces, claro, en el COVID, ¿qué estábamos nosotros? Estábamos todos retenidos en nuestras casas, confinados, con una cuarentena, en el caso de la Argentina, eterna. Pero eso pasó en todo el mundo. ¿Dónde nace el COVID? En China, en una ciudad que se llama Wuhan. ¿Qué hicieron los chinos? Yo fui a China 2 veces. Nos siguieron las 2 veces que fui. Rafa, que fue también, no me puedo dejar mentir. Siempre tenías un tipo que te iba siguiendo, no sé si era de los servicios secretos. Es muy difícil que en China se conozcan las cosas que ocurren. Sin embargo, los chinos te mostraban videos construyendo hoteles, digamos, eran hospitales, prácticamente hoteles. En 60 días hacían 2.000 camas, 2.000 cuartos. Te mostraban la gente que se moría en la calle, ¿no? Y tú decías, uy, qué tremendo. Pero estaba en China. El problema fue cuando salió de China. Ahí fue el problema. Entonces, claro, ¿qué hizo China? Confinó a la gente. Lo está haciendo aún ahora. Cuando salió de China y entra en Europa, ¿qué hace Europa? Sobre todo Italia, que arranca primero. ¿Qué hace? Lo que China dijo que había que hacer. Para controlar el COVID, había que confinar a la gente. No, nunca es contrafáctico, nunca vamos a saber si era eso o no, pero todo el mundo hizo eso. Entonces, ¿cómo estimulás la economía cuando la gente no puede ir a trabajar, no puede salir de su casa, no usa el transporte, no usa el auto? ¿Cómo la estimulás? Con un programa de estímulo, con una política monetaria expansiva. Lo que haces es emitir, ¿no? Alguien dijo ahí, emitir muchos dólares, muchos euros, muchos pesos, mucho todo, y bajás la tasa de interés a 0. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le das a la gente? Mirá, yo tengo mucha guita, hay mucha liquidez. Y ¿sabés qué? Si vos la ahorrás, perdés guita porque ahí la tasa es 0. Entonces yo lo que te digo es, te estoy estimulando para que gastes. Andá, consumí, comprá, invertí, pero no la ahorres. Y era una fiesta, dale que va. Entonces, arrancamos, ¿no? Estaba comprar, invertir, gastar. Las bolsas subían, el Bitcoin llegaba a los $75.000, ¿no? Y era un jolgorio, una fiesta. Hasta que empezó a generar inflación. Que era lógico. Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos, o Christine Lagarde, titular del Banco Central Europeo, sabían que iba a generar inflación. Como lo sabía yo, como lo sabemos todos. ¿Cómo controlamos la inflación generada por el COVID? Con una política monetaria contractiva. Básicamente lo que hacemos es empezar a subir la tasa de interés. Entonces ya no te estoy estimulando a que sigas gastando la guita, que la inviertas, la gastes, la ahorres. No, te estoy diciendo, no, espera, gastá, pero una partecita empezó a ahorrarla. Entonces no sigas gastando como antes. De esa manera, ¿yo qué hago? Absorbo el exceso de liquidez, porque son Estados Unidos que, en el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Te doy un bono del Tesoro de Estados Unidos y te digo, dame los dólares que emití. Entonces, ¿ahora qué hago? Esos dólares que emití los empiezo a recuperar. Entonces ya no tenés tanta liquidez para poder gastar. Y ahí empezás, se dice soft landing, ¿no? Un aterrizaje suave de la economía, subiendo la tasa gradualmente. Lo que no sabía Jerome Powell, no sabía Christine Lagarde y no sabía absolutamente nadie, que en el medio de esa decisión del programa de estímulo para que la gente tenga guita, gaste, etc., iba a aparecer una guerra. Porque aparte, siglo XXI, a esta altura de la historia de la humanidad, una guerra. Pero vino. Y la guerra en esa región del mundo, que es el segundo polo productor y exportador mundial de granos, y por supuesto es un polo importantísimo en energía, genera 2 problemas inflacionarios. Genera una crisis alimentaria con suba del precio de los alimentos y genera una crisis energética con suba del precio de la energía. ¿Cómo controlamos la crisis alimentaria y la suba de los precios de los alimentos?
con un corredor marítimo seguro. Finalmente, el gobierno turco, ¿no? es Erdogan, no me sale nunca el apellido del turco, presidente turco, que tiene buenas migas con Putin, a pesar de formar parte de la OTAN. Le dice, che, Vladimir, dejémonos de joder con esto. Hagamos un corredor cerealero marítimo seguro ahí sobre el puerto de Odesa, Mykolaiv, en el Mar Negro, y que los granos retenidos en Ucrania que se están pudriendo empiecen a salir, para que el mundo no esté con una crisis alimentaria sin precedentes, porque además esa crisis alimentaria lo que generó y lo que está generando es el mayor éxodo poblacional de la historia de la humanidad. Peor que en la Segunda Guerra Mundial. Porque acá tenés el éxodo de la guerra de los ucranianos huyendo despavoridos de Ucrania hacia Europa Occidental, y después tenés toda la lonja cerca del Ecuador, que es donde están los países más pobres. Centroamérica, Norte de África, algunos de Medio Oriente y del Sudeste Asiático. ¿A dónde van esos? Bueno, a la Argentina no vienen, ¿no? ¿Van a dónde? A Estados Unidos, los que están en Centroamérica, y los que están en el Norte de África o Medio Oriente se van a Europa. Entonces nadie quiere que eso pase, porque tenemos ya sobrados conocimientos de lo que pasó con el terrorismo, entonces nadie quiere que haya un éxodo masivo poblacional. Entonces lo terminan convenciendo a Putin de que finalmente firme el corredor marítimo seguro. Hasta hace 2 semanas se firmó. Hoy acaba de decir el primer ministro ruso que no se va a prorrogar el acuerdo marítimo seguro, o sea, el corredor este. Por supuesto que Ucrania también está exportando, por suerte, vía tren, vía camión, ¿no? Se la fue rebuscando, pero lo más importante es el Mar Negro. Entonces, esa inflación no la vas a poder frenar si Rusia no empieza a regularizar. Porque Ucrania no empieza a regular sus ventas a través del Mar Negro. Porque Ucrania no es un 4 de copas. Ucrania es el 4º exportador mundial de granos. Primero viene Estados Unidos, después Brasil, tercero la Argentina, 4º Ucrania. Es un actor muy importante. Esto ya no está. En cuanto a la crisis energética, ¿cómo la controlamos? Hoy no hay manera de controlarla. De hecho, hubo un sabotaje en un gasoducto que se llama Nord Stream 1, que va desde el oeste de Rusia hacia el norte de Alemania. Y los alemanes dijeron, este gasoducto no se puede usar nunca más. Por suerte hay un Nord Stream 2, que no está inaugurado todavía, necesita el gancho de Estados Unidos. Entonces los rusos dicen, mira, este sabotaje lo hicieron los europeos. Los europeos dicen, no, el sabotaje lo hicieron los rusos. No importa, esto en la guerra siempre va de un lado para el otro. Pero la realidad es que la única cosa que pueden arreglar hoy es que se firme, que Estados Unidos ponga el gancho para poder inaugurar el Nord Stream 2 y empezar a usarlo. Porque Alemania hoy se está bañando con agua fría. Estamos en otoño, ¿no? Países nórdicos se la bancan un poco, pero dentro de un mes te la regalo, en Alemania con agua fría. Alemania, el país más industrializado de Europa y uno de los más industrializados del mundo. Audi, BMW, Porsche, Mercedes, Puma, Adidas, Siemens. Y podemos hablar, la lista es larguísima. Entonces yo lo que digo es, Europa está viviendo las consecuencias de una Segunda Guerra Mundial o de una Tercera Guerra Mundial, mejor dicho, sin haberla tenido todavía. Pero puede ocurrir. Estamos a esto. Es esto. Es, digamos, que Rusia tire una bombita nuclear táctica del lado de Ucrania para que Estados Unidos empiece a reaccionar. Entonces, la crisis energética no se puede resolver, también genera inflación. Y finalmente, la política de cero COVID en China. No, vos decís, pero ¿cómo? Si hay vacunas. ¿No? Acá tendríamos que estar todos con barbijo, distanciamiento, esto en pleno COVID no lo podíamos hacer. Bueno, China está peor que al arranque, peor que en 2019, a fines del 2019. Tiene ciudades enteras confinadas que hoy están afectando el 35% de su PBI. ¿Y por qué esto genera inflación? Porque China es el principal exportador mundial de bienes de alto valor. Calzado, textiles, electrodomésticos, bienes de alto valor tecnológico, computadoras, celulares. Entonces, estimados y estimadas, yo les quiero decir que a partir de ahora también, si China continúa con esta política, van a empezar a subir los electrodomésticos, los textiles, el calzado, las computadoras, los celulares. Porque China está exportando menos porque el puerto de Shanghái, que es el más importante del mundo, a veces está cerrado.
Pero bueno, ¿cómo lo controla China esto? Porque también está impactando en su economía. ¿Cómo lo controla? Haciendo lo contrario de Estados Unidos, con una política monetaria expansiva. Mientras Estados Unidos está subiendo la tasa de interés para absorber el exceso de liquidez que emitió en 2020, China está emitiendo yuanes, bajando la tasa de interés e inyectando liquidez al sistema bancario para poder sostener la economía y empezar a salir de la crisis. Pero claro, yo si fuese Jerome Powell estaría muy preocupado, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás la cantidad de dinero que hay en circulación en Estados Unidos, se llama M3, ¿no? Lo que es que puede ser fungible rápidamente, cash, bonos, cuentas a la vista, ¿no? Desde el 2019 se emitió un 31,2% y es la mayor emisión desde la década del 70. Y esto quiere decir que si desde el año 70 hasta hoy esto es el 100%, estos 20.11 billones de dólares de emisiones, el 100%, en 3 años yo emití 1/3 de lo que emití en los últimos 50 años. Entonces, claro, ¿cómo no voy a estar preocupado? Si no logro frenar la inflación, termino en una hiper. Porque hasta acá lo que hay es mucho dinero en circulación, pero lo que no está pasando es que empieza a aumentar la velocidad de circulación del dinero. Cuando esas dos cosas se combinan, tenemos un problema. Europa está un poquito mejor, no emitió tanto como Estados Unidos, 13.7, no se puso tan, digamos, vertical la curva, pero tiene todo el impacto de la guerra, que Estados Unidos no la tiene. A ver, ¿Estados Unidos los alimentos suben? Sí. ¿La energía sube? Sí, pero tienen. En Europa hay desabastecimiento. ¿No? Hay un problema de abastecimiento de energía y de alimentos. Entonces tienen todo ese problema. A ver. Hoy Estados Unidos, dato de agosto, 8,3% de inflación. El dato de septiembre es 8,2, una décima menos. Sigue siendo la inflación más alta de los últimos 40 años. Europa, 10% de inflación, la más alta de los últimos 40 años. España, Inglaterra. ¿Está? El tema es que cuando vos mirás, me voy a este primero, a ver, Cuando vos mirás la suba de tasa que viene generando Estados Unidos, que es la línea colorada, la línea azul es el valor del dólar, el índice dólar, que es el precio del dólar frente a una canasta de 6 monedas, la suba de la tasa ya no es gradual, no hay un soft landing. Acá es agresiva. Por tercer mes consecutivo subieron la tasa de interés 75 puntos básicos o 0,75%. ¿Cuándo fue la última vez que subió la Reserva Federal de los Estados Unidos la tasa 0,75%? ¿Alguien se acuerda? Tiren, total, no es examen, ¿eh? ¿2008? No. Pero pudo haber sido. ¿70 y? No, esa fue la mal llamada crisis del petróleo, tampoco. 14 de noviembre de 1994. El tequilazo, el efecto tequila. Desde ese momento, y esa vez la subió una sola vez, desde ese momento hasta hoy pasaron casi 30 años. Pero en vez de subirla una sola vez, la subieron 3 veces. Claro, tiene miedo Jerome Powell. Ahora, yo subo la tasa de interés y automáticamente el dólar, pues fíjate, la tasa empieza a subir en marzo, ¿no? Primero gradualmente, después ya muy agresiva. Mirá lo que hace el dólar. ¿Ves cómo se aprecia? Pues yo subo la tasa de interés, absorbo el exceso de liquidez y como cualquier otro activo, el dólar, hay menos dólares, el precio del dólar sube. ¿Eso es bueno o malo para nosotros que producimos grano? Malo. Porque si el dólar sube, los granos cotizan en dólares. Todos los otros países que tienen otra moneda tienen que gastar más de su moneda para poder comprar la misma cantidad de dólares. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacen las monedas, el yuan en China, el euro en Europa? Pierden competitividad para poder importar. Por supuesto que las políticas contrapuestas, antagónicas, entre la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central chino en Beijing, hacen peor la situación, porque China, ¿qué hace? Emite dólar, emite yuan, entonces el yuan se deprecia. Estados Unidos, ¿qué hace? Absorbe dólares, con lo cual el dólar se aprecia. Entonces, este movimiento hace que, digamos, la situación empeore para los chinos. Los chinos mejoran su competitividad para exportar, pero todos los productos que nosotros le vendemos se le ponen más caros. No les quiero comentar, porque ustedes lo saben de primera mano, lo que pasó con el precio de la carne.
Entonces eso es malo. El problema es que si Jerome Powell entiende que la única receta para resolver esta cuestión es subir la tasa de interés a como dé lugar, y lo sigue haciendo porque le preocupa, digamos, la cantidad de dólares que hay que emitió, el dólar se va a seguir apreciando. Y cuanto más se aprecie el dólar, nosotros no es bueno. El otro gran problema es, cuanto más subo la tasa de interés, más impacto en la economía tengo. Datos del Fondo Monetario Internacional del mes de octubre, que entre paréntesis, ¿qué dijo el fondo? El board del fondo dijo, muchachos, ajustense el cinturón. Lo peor está por venir. Economía mundial. El año pasado crecíamos al 6%, este año vamos a crecer a la mitad y el año que viene, digamos, sostenemos o mantenemos, pero un poquito a la baja. Ahora, si lo miramos por regiones, Estados Unidos en 2021 crecía al 6% más o menos. Este año va a crecer 1/3 de lo que crecía el año pasado. Y el año que viene va a crecer casi la mitad de lo que crecía este año. Europa crecía al 5,2% el año pasado. Este año crece casi a la mitad, un poquito más. Y el año que viene se destruye la economía europea. Nosotros, 7% el año pasado. Este año la mitad. Y el año que viene la mitad de lo que crecemos este año. O sea que el 2023 va a ser un año duro en términos económicos. ¿Cuál es la única parte positiva? Que Asia emergente y en desarrollo, básicamente China y el resto de los tigres del sudeste asiático, lo peor lo tienen este año y el año que viene ya empiezan a recuperar. Y entendamos algo. Nosotros estamos viviendo una puja por el liderazgo mundial. Yo siempre digo, hay que leer, los que están acá, que me conocen, me habrán escuchado, hay que leer 2 libros de cabecera. Uno es El Príncipe de Maquiavelo y el otro es El Arte de la Guerra. El Príncipe de Maquiavelo de Nicolás Maquiavelo y El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Ellos dejan entrever en esos libritos que son muy chiquitos, muy finitos, los lees rápido, que tanto la estrategia política como la estrategia, digamos, bélica, vos podés en algún momento autoinfligirte un daño siempre y cuando el daño en tu oponente sea mayor al tuyo. Yo puedo autoinfligirme un daño, tener una política de COVID-0 que no tiene sentido, siempre y cuando el daño en mis oponentes sea mayor al mío. Entonces, no perdamos de vista esto, porque no es normal lo que está ocurriendo. Un cisne negro es el impacto de lo altamente improbable. ¿No? Y nosotros acá, lo altamente improbable es tener un cisne blanco. Desde la guerra comercial, que Donald Trump tuvo la brillante idea de despertar un gigante como los chinos, desde ahí, digamos, guerra comercial, gripe porcina africana, COVID, guerra Rusia-Ucrania, inflación, tensión entre China y Taiwán. Dale, flaco, aflojen un poco. No es normal. Estamos viviendo algo que tiene que ver con algo superior a esto. Hay una puja por el liderazgo mundial entre China y Estados Unidos. Y eso está clarísimo. Entonces yo cuando sumo la suba del dólar con la suba de la tasa, tengo por un lado un impacto negativo porque el dólar hace que los commodities se pongan menos competitivos para los que importan, y por el otro la economía entra en una recesión o lo que es peor, en una estanflación, que es caída de la actividad económica con recesión. Las dos sumadas son 2 grandes golpes para los mercados de commodities, porque básicamente ¿a qué afectan? A la demanda. A ver, China este año, por primera vez en 50 años, tendría una tasa de crecimiento de su economía negativa. Por primera vez en 50 años. Entonces yo tengo, digamos, hablo con un economista de un fondo que está en Memphis, que se llama Mike Nichols. Entonces le digo, Mike, ¿viste el dato este? Sí, tremendo, me dice. Un fondo que opera especulativamente, compra, vende lo que le conviene, ¿no? Entonces me dice, tremendo. ¿Y vos qué haces? Vamos a vender todo. Vamos a salir de todas las posiciones. Porque China, digamos de nuevo, no es un 4 de copa, es el primer importador mundial de granos. China es el principal importador mundial de soja, ya lo sabemos, pero también es el principal importador mundial de maíz hoy, y es un top 5 en el caso del trigo. Entonces, no es un 4 de copas. Pero
hay una parte que tiene que ver con la teoría y otra parte que tiene que ver con la práctica. En la teoría, por supuesto, yo le digo a Mike Nichols, le digo, sí, digamos que por primera vez en 50 años la economía de China esté teniendo tasa de crecimiento negativa, claramente es malo. Pero le digo algo, digo, Mike, hay una parte práctica que vos tenés que conocer. ¿Vos sabés cuánto representan las importaciones de granos por parte de China, siendo el principal importador mundial de soja, de maíz y un top 5 en el trigo? ¿Sabés cuánto representan sobre el total de lo que China importa? ¿Alguien sabe acá? Menos del 3%. Es el principal importador mundial de todos los granos, pero sus importaciones de granos representan menos del 3% del total de lo que China importa. ¿Alguien cree que China, después de lo que vivió en la plaza de Tiananmen, va a poner en riesgo su seguridad alimentaria por menos del 3% de las importaciones? Yo no lo creo. Pero bueno, ¿qué me contesta Mike? Te la tomo, buen dato, me dice. ¿Sabes qué? Hoy vendo todo. Déjame ver. Déjame ver si eso se da. Porque eso yo lo tengo que ver, es un proceso. Hoy esto a mí me dice vendo todo. Ahora, yo te tomo el dato. Voy a estar atento. Déjame ver si esto es cierto, si esto se da. Bueno, entonces vuelvo a comprar. Por otro lado, cuando nosotros miramos el precio del dólar contra el precio de la soja, pero podríamos poner cualquier grano, fíjense que la correlación es inversa. Sube el dólar, el índice dólar, esto está del año 1986. Sube el dólar, baja la soja. 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 ¿Hay excepciones? Sí, siempre hay excepciones. 88-89, sube el dólar, sube la soja. 96-97, sube el dólar, sube la soja. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerda alguien? Seca. ¿En dónde? No. En el 96-97 Sudamérica no existía con la soja. Esto era Estados Unidos. Ahora, hoy está subiendo el dólar, ¿no? Y también está subiendo la soja, o subió la soja. ¿Qué fue esto? Ahí sí, seca este año en Sudamérica y una guerra que afecta, digamos, el abastecimiento del cuarto exportador mundial de granos, que es Ucrania. Ahora, la otra cosa interesante de este gráfico, que siempre le podés sacar un poquito más, es ver cuándo fueron los máximos del dólar desde el año 1986. 120, el índice dólar contra una canasta de 6 monedas fue 2001, la crisis del I2K, el cambio de milenio, y mediados de la década del 80. ¿Cuándo se dieron los peores precios de la soja? Mediados de la década del 80, menos de 200, y en el año 2000, menos de 200. Cuando el dólar estaba más caro. Hoy tengo el dólar acá, es el tercer nivel más alto de esta serie, y sin embargo la soja vale 525, 550. ¿Qué pasó ahí? La sequía, la guerra, ¿y qué más? Y la inflación. Porque uno está mirando los precios en términos nominales. Lo que hay que hacer es deflacionar la serie, que después la vamos a ver al final, para hacerla comparable. Obviamente que los 525 dólares de hoy, digamos, no son los mismos 600 que teníamos en el 2008. Entonces, deflacionar la serie para poder hacerla comparable es muy importante. Lo interesante, y acá empezamos a ver la parte positiva de la charla, es que hay variables que hoy hacen que, a pesar de que tengamos toda esta incertidumbre económica, de inflación, etc., los precios de los granos siguen siendo altos. Por supuesto, yo miro la demanda, vamos a la demanda de Estados Unidos, esto es el ritmo de exportaciones de soja de Estados Unidos. La línea punteadita colorada es la proyección que hace el USDA, la línea continua colorada es las exportaciones reales semanales. Acá no se nota. La proyección del USDA es que a esta altura deberíamos tener el 55,5% del saldo exportable vendido. ¿Y cuánto tenemos? 54, 53,8. Estamos ahí. Ahora, mirá el maíz. El USDA dice deberíamos tener el 37% vendido. ¿Y cuánto tenemos? El 24%. Ahí se destruyó. Esto hay que seguirlo muy de cerca. Por supuesto, ¿quién está del otro lado de la cinchada? O en el medio, la geopolítica. China ataca Kamchatka.
¿no? Juego famosísimo del TEG, ¿no? Lo jugaron, ¿no? Bueno, en realidad China tiene un problema, o tuvo un problema doble. Tuvo dos islas que le fueron de alguna manera sustraídas, arrebatadas, ¿no? Exiliadas, según los chinos, de China continental. La primera fue la isla de Hong Kong, cedida a los ingleses durante 50 años. Jamás China, en esos 50 años, esbozó intentar recuperar la isla o que se la devolvieran antes. Pero el 9 de julio de 1997, a las 10 de la mañana, la isla tenía que ser devuelta a China continental. Claro, yo que tuve la posibilidad de ir 2 veces a China, vos vas a Hong Kong y en Hong Kong los micros son doble piso colorado, el subte dice underground, ¿no? Los autos tienen el volante del lado derecho. Viven como ingleses. Los cantoneses de Cantón, ¿no? De Hong Kong, no quieren ser chinos continental, no quieren ser chinos, quieren ser ingleses. Entonces, cuando se estaba acercando la fecha, la gente de Hong Kong le dijo en ese momento a Margaret Thatcher, che, ¿por qué no haces una gestión a ver si podemos seguir siendo ingleses y no somos más chinos? Entonces Margaret Thatcher, la dama de hierro, dijo, lo voy a pensar. No sé si le vamos a devolver la isla de Hong Kong. Entonces en ese momento, Deng Xiaoping, que era el presidente de China, uno peticito, pero digamos con mucha decisión, la manda a llamar a Margaret Thatcher, la cita en el Palacio de los Trabajadores, ahí en la plaza de Tiananmen, y le pegó una cepillada. Sale Margaret Thatcher de esa reunión, inclusive le faltó, digamos, cuenta mucho, pero hay un video en YouTube que como que le baja la presión y casi se desmaya. Le dijo, mire, vamos a hacer una cosa. Esto es así de fácil. El próximo martes, que es el 29 de julio, a las 10 de la mañana, usted me tiene que dar la llave de Hong Kong. Si no me la dan, no solo lo vamos a tomar por la fuerza, sino que además vamos a invadir Inglaterra. It's up to you, le dijo Deng Xiaoping a Margaret Thatcher. Obviamente, el martes siguiente, a las 10 de la mañana, le dieron la llave de Hong Kong. La segunda rebeldía, o la segunda rebelde es la isla de Taiwán. Taiwán se escinde de China continental cuando Mao, hace 50 años, se hace cargo del comunismo en China. Entonces los demócratas chinos se refugian en la isla de Taiwán y crean la República Democrática de Taiwán. Siempre China quiso recuperar Hong Kong y quiso recuperar Taiwán. Siempre. El tema es que ahora Xi Jinping, que probablemente vaya a ser el presidente más importante de la historia de China, y casi en carácter de emperador, si lo vuelven a votar por tercera vez consecutiva como presidente del Partido Comunista Chino, ya tiene carácter de emperador, él sabe que para que no haya ninguna duda de que él es el mejor, tiene que recuperar Taiwán. Entonces, ya lo dijo, yo quiero una China unida, vamos a recuperar Taiwán, lo vamos a hacer pacíficamente mientras podamos, pero si Taiwán no se quiere entregar pacíficamente, lo vamos a hacer por la fuerza. Y la peor cosa que pudo haber ocurrido es lo que hizo Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, número 3 del gobierno de Estados Unidos, presidenta de la Cámara de Representantes, va a hacer una gira por el sudeste asiático, ¿no? En este momento en que lo están por, digamos, definir a Xi Jinping como de nuevo presidente del Partido Comunista Chino. Voy a hacer una gira por el sudeste asiático. Bueno, ¿dónde vas a ir, Nancy? Voy a ir a Filipinas, voy a ir a Corea del Sur y voy a ir a Japón. Bueno, listo, arranca. En el medio del camino, el presidente de Taiwán lo llama y le dice, Nancy, ¿no te quieres venir a pasar una noche acá a Taipei? Me encantó. Voy. Entonces, ¿cuánto tardó Xi Jinping en darse cuenta de que eso iba a ocurrir? Digamos, en milésima de segundo le avisaron que Nancy Pelosi, que no era una ciudadana americana cualquiera, iba a ir a Taipei. Entonces, ¿qué hace? Llama por teléfono, pide una audiencia telefónica con Biden, llama y le dice, che, mira, va a venir Nancy Pelosi. En este momento es como que me está mojando la oreja. Dejate de joder. Que venga, primero tiene que venir a Beijing y después que vaya a Taiwán. Pero si no viene a Beijing y va a ir a Taiwán directamente, en este momento, ¿viste? No es lo conveniente. Entonces, ¿qué le contesta? Dice, llamala por teléfono a Nancy Pelosi y decirle que no venga a Taipei. Que no vaya a Taipei. Entonces Biden le dice, mira, vos vivís en una autocracia comunista y yo vivo en una democracia capitalista. En una democracia capitalista hay 3 poderes. El poder ejecutivo, en el que estoy yo, el poder legislativo y el judicial. Nancy Pelosi está en otro poder, que es el legislativo. Pero además,
Yo soy demócrata y ella es republicana, o sea que estamos en partidos opuestos. Pero quédate tranquilo, Xi, le dice, yo la llamo y vamos a ver si la puedo persuadir. Entonces la llama y Nancy Pelosi le dice, pará, si ya todo el mundo se enteró, si ahora reculo, estamos quedando nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el número uno acá? ¿Nosotros o los chinos? No, nosotros. Bueno, entonces yo no puedo no ir. Va. ¿Qué hace Biden? Lo llama a Xi Jinping y le dice, che, hice todos los esfuerzos posibles, pero bueno, va a ir igual. Entonces, ¿qué le contesta Xi Jinping a Biden? Le dice, los que juegan con fuego perecerán en él. Así, digamos, directo, sin eufemismos, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué hace Biden? Dice, está bien, esto fue una amenaza, listo, Xi, nos vemos la próxima, chao, saludo a la familia, corta, ¿no? Pero ¿qué hace Biden? Le ordena al USS Ronald Reagan, que es el portaaviones nucleares más grande del mundo, que vaya acercándose a Taiwán. Entonces, cuando llega Nancy Pelosi, que fue, creo que el 8 de julio, a la tarde, y se va el 9 a la mañana, después de desayunar, el USS Ronald Reagan se pone del lado de Taiwán, no sobre el estrecho de Taiwán, no de este lado, sino acá. Entonces, ¿qué le dijo Biden, entre comillas, sin hablarlo a Xi Jinping? Mirá, va a ir Nancy Pelosi, va a estar el 8 y se va el 9. Si vos osás hacer algo, yo aprieto un botón. Y vuelo a China de la faz de la tierra. Porque no hay ningún país, ninguna potencia que tenga el poderío bélico que tiene Estados Unidos. Ni siquiera sumando a China con Rusia y Corea del Norte. Entonces, ¿qué hizo Xi Jinping? Bueno, lo dejamos ahí, no pasa nada. Esperó que se vaya Nancy Pelosi. Una vez se fue Nancy Pelosi, rodeó a toda la isla de Taiwán con sus fuerzas armadas y empezó a hacer ejercicios militares tirando misiles. Pero no es que había un barco acá y tiraba un misil para acá. No, había un barco acá y tiraba un misil que cruzaba Taiwán. Entonces vos estabas en Taiwán, mirás para arriba y veías que el misil... Después, Corea del Norte hizo lo mismo. Con Japón. Sonaban las alarmas, la gente salía de las oficinas. O sea, no está bueno lo que está pasando. Pero está pasando. La semana pasada, por primera vez en la historia, Estados Unidos mandó armas sofisticadas a Taiwán. Por primera vez. Y yo lo que digo es, ¿está prepoteándolo a China? No, Estados Unidos no quiere pelearse con China. China tampoco quiere pelearse con Estados Unidos. Saben que son dos potencias. Ahora, Estados Unidos es como la profecía autocumplida. Lo que está haciendo es tratando de disuadir a China que no tome una medida de este tipo, porque si China decide mañana invadir Taiwán, Estados Unidos tiene que reaccionar. No le queda otra. Porque si no reacciona, va perdiendo casilleros como líder que es. Ya bastante permisivo fue con lo que pasó entre Rusia y Ucrania. Si mañana China invade Taiwán, ya está, las autocracias empiezan un proceso totalmente distinto. Por eso es que es muy importante lo que está pasando acá, porque, y una cosa tremendamente importante, si mañana Rusia, que es el otro tema, ¿no? Porque acá estamos con dos temas importantes, Rusia, toda esta parte que ustedes ven acá, coloradita, era parte de Ucrania, inclusive Crimea, que fue anexada en 2014. Pero ahora los rusos tomaron toda esta zona, hicieron un referéndum a la gente que vive ahí, que lo hicieron ellos, en el medio de una guerra, dijeron, no, los ucranianos que viven acá quieren ser rusos, con lo cual a partir de ahora, esta frontera que está acá, la corremos para acá y toda esta parte pase a ser parte de Rusia. Sí, pero ¿y qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Vedores? ¿Alguien? ¿Cómo? No, nosotros hicimos un referéndum y vio que era así. Bueno, ahora, el problema de esto es que vos en un conflicto bélico hay ciertos acuerdos internacionales. Si vos estás invadiendo otro país, no podés usar armas nucleares tácticas. Pero si a vos te están invadiendo, si las tenés, las podés usar. Entonces mañana, un ucraniano que recuperó, por ejemplo, esta parte de acá, que antes la tenía Rusia, si pone un pie acá, para los rusos están invadiendo territorio ruso ya. Entonces podrían usar armas nucleares tácticas. Yo tengo información de primer nivel. Estados Unidos está haciendo ejercicios militares con armas nucleares. Y si Estados Unidos, si mañana Putin usa una bomba nuclear táctica, Estados Unidos le borra toda la flota marítima que tiene Rusia en el Mar de Azov y en el Mar Negro. Bueno, ¿qué pasa después de ahí? Solo Dios sabe.
Pero yo lo que digo es, para terminar con este tema de la geopolítica, si mañana China invade Taiwán y desde el punto de vista del mercado de granos, ¿qué tenemos que mirar? Lo que tenemos que mirar es si tenemos posiciones en Chicago o no. Porque acá lo importante es qué hace Estados Unidos. Estados Unidos puede decidir no intervenir. Bueno, le doy armas pero no intervengo. Esa es una posición. ¿Cuánto le dura Taiwán a China? ¿Un día? Si Estados Unidos no se mete. 2. La segunda es que China invade Taiwán, Estados Unidos no se meta, pero lo sancione a China. Por ejemplo, le diga, no te vendo granos. Entonces, ¿de ahí qué pasa? Chicago se destruye, pero los premios o los bases de nuestra soja, nuestro maíz en Sudamérica, se fortalecen, porque el único lugar que puede ir a China a comprar granos es a Sudamérica. Entonces, si yo tengo una posición en Chicago, ¿no? Tengo un call comprado, por ejemplo, tengo que salir rápido si Estados Unidos se da esta eventualidad y Estados Unidos empieza a sancionar a China. Y la tercera, que es que evidentemente Estados Unidos se involucre en el conflicto, bueno, ahí no es importante cuánto valen los granos. Ahí lo importante es comprarse un lotecito en la Antártida, ¿no? Aunque, digamos, la Luna, pero para eso tenés que ser amigo de Elon Musk, con lo cual la Antártida podría ser un buen lugar. Cuanto más lejos estemos de esto, y estamos al borde de una tercera guerra mundial, ¿eh? Parece una cosa, digamos, surrealista, pero es real. Si hubo una primera, una segunda, puede haber una tercera, y las maneras, cómo empezaron las guerras mundiales, son tan idiotas, tan pavas, que esto, cualquier cosita es ¡tac! Y ya está. Así que hay que estar muy atentos. Bueno, del otro lado de la cinchada, ¿quién está? El clima. ¿Viste cuando vos decís, esto se va alineando todo? Bueno, si te gusta la parte esotérica, cae un meteorito, ¿viste? Viene la época, se mueren los dinosaurios, bueno, y por ahí anda. Del otro lado está el clima, fundamental para la producción de alimentos, en un contexto muy delicado. Esto es Estados Unidos. El 90% de Estados Unidos está con sequía. El trigo de invierno se siembra acá, en las planicies centrales. Kansas, Oklahoma, Texas. Se está sembrando ahora. Es el 60% de la producción de trigo de Estados Unidos. Está seco. Pero la sequía ya afectó a la producción de la gruesa. Afectó a la producción de maíz, afectó a la producción de soja, a la de girasol, etc. Que viene bajando la producción. Si nosotros miramos 17 de octubre, la temperatura del agua a la altura del Pacífico en el Ecuador, me dicen que vamos a una triple niña. ¿No? Por suerte, esto hace una semana era así. Por ahora es como que vos decís, bueno, la neutralidad estaría entre, si la temperatura del agua está entre más 0,5 y menos 0,5 es neutral, se toma como neutral. Entonces, vos ya, qué sé yo, por ahí en enero, febrero, por ahí, antes era marzo, abril, entrabas en neutralidad, ahora se adelantó un poquito por suerte. Pero es una triple niña, no se los voy a contar yo a ustedes. Lo sufren, lo padecen. Argentina tuvo el sexto invierno más seco de las últimas 6 décadas. Entonces, claro, yo escuchaba, no sé si era Diego o Daniel, que decía, bueno, nosotros venimos de una seca, pero el año pasado fue seco, el anteaño venimos de pergamino, no sé, que vienen con una seca es algo recurrente. Decir que tenemos unos materiales genéticos, una tecnología, un manejo, que dentro de todo la cosa no es tremendamente grave, porque hace 20 años atrás no quedaba nada. Entonces venimos de una situación muy complicada. Ya venimos de una situación muy complicada. Zona núcleo Argentina, la Bota de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, sudeste de Córdoba. Los primeros rindes estimados en trigo rondan el 50% de lo esperado. Ahora, este es el departamento de Marcos Juárez. Yo tengo muchos clientes acá. Marcos Juárez, como Venado Tuerto, Pergamino, no es una de las mejores zonas de la Argentina, es una de las mejores zonas del mundo en términos productivos. Ahí se sembró en muchos lugares, muchos clientes míos sembraron la mitad del trigo y ahora le va a rendir la mitad de lo que sembró, con lo cual la producción va a ser del 25% de lo que originalmente se estimaba. La Bolsa de Comercio de Rosario dice, como yo les comentaba hoy, 15 millones, va a ser menos, no te quepa la menor duda, porque encima hubo heladas. Yo te dije que no iba a dar malas noticias, después vienen las buenas, pero ya al final como para... Hubo heladas.
toda esta zona de acá le pegó a los trigos y le pegó a los maíces también. Que hay que ver ahora si el meristema apical ya había salido o no había salido, entonces están recorriendo los lotes para ver si mató a la planta, si no la mató. Así estamos. El otro problema es que el 21 del 10 hay pronósticos de heladas para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que es donde los trigos están un poco mejor. Y el 22 hay pronóstico de helada. Hay pronóstico de helada para el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Así que fíjense lo que puede llegar a ser. Bueno, pero si llueve no es tan grave, hay pronóstico de lluvia, ahora vamos a la parte buena. Bueno, ¿qué dice el INTA en la Argentina? Dice, pronóstico de lluvia seco, octubre, noviembre, diciembre, con temperaturas por encima de lo normal. Si vos mirás al 20 de octubre, o sea, hoy, ¿qué es lo que estaba bien? Bueno, estaba bien el sur de Brasil, algunos lugares de la parte centro al noroeste de Uruguay, Argentina, Paraguay y Mato Grosso, en Brasil estaba seco. ¿La parte buena cuál es? El pronóstico de corto. Porque el pronóstico de 3 meses, pero el de corto, del 20 al 28 de octubre, lluvias en Uruguay, lluvias en la Argentina, lluvias en la parte de Paraguay que tiene que llover, un poco menos acá en Brasil. ¿Cuánto? 50, Uruguay, ¿no? Acá al sur, que es una zona muy complicada, 50, 60, 70. En Argentina también, la zona núcleo, puede haber, digamos, registros de 80, 90. Del 28 al 5 de noviembre, bueno, algo también puede llegar a llover, 7, 10 milímetros, Uruguay, parte de la Argentina, en algunos lugares un poquito más. Yo hablo con muchos meteorólogos, los meteorólogos te dicen, hay pronósticos de corto, de mediano y largo plazo. Los de corto plazo son 7 días, punto. Entonces yo lo que miro es este, que está buenísimo. Porque este después, viste que pasan los días, vos lo empezás a ver y el color se empieza a poner, está rojo, y después empieza a ponerse amarillito, naranjita, verdecito y termina celestito, así no llueve. Entonces, bueno, miremos este que, digamos, ya lo tenemos ahí, ¿no? Sobre el pucho. Del 28 al 5 de noviembre, lo que sí se pronostica son lluvias muy fuertes en Brasil, que también venía seco, demorada un poquitito la soja, la siembra, pero ahí nunca hay mayores problemas. ¿El tema cuál es? Cuando uno mira las proyecciones que hace Luzda para la producción sudamericana de soja, y voy cerrando con esto, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, 152 millones de toneladas para Brasil, 51 millones de toneladas para la Argentina, 10 millones de toneladas para Paraguay, 3 millones 100 para Bolivia y 2 millones y medio para Uruguay, ¿no? Bueno. Todo eso suma 218.8 millones de toneladas, dato de Luzda de la semana pasada. ¿Cuándo tuvimos en el total, no? ¿Cuándo tuvimos 218.8 millones de toneladas de soja en Sudamérica? Nunca. Nunca. Entonces yo lo que digo es, el dato es alcista por antonomasia. ¿Qué quiere decir por antonomasia? Porque no hay otra manera que no lo sea. Porque el mercado ya tiene tomado este dato. Ya lo tiene tomado desde la primera estimación de Luzda del mes de mayo. Entonces Luzda te dice, te la pongo allá arriba, récord, pero termina siendo un dato alcista, porque la probabilidad de que esta cosecha sea mayor al récord que ya me están dando con una triple niña en la circunstancia que tenemos es... Sí, very difficult, ¿no? Very impossible, very difficult. Es muy difícil. Ahora, la probabilidad de que sea menor es mucho mayor. Aún siendo récord, porque yo digo, mira, ¿cuál fue el récord anterior? 2021, 200 palos. Si yo bajo 18 palos acá, sigue siendo una cosecha récord, pero es un escándalo, porque 18 palos es un montón. No solo Luzda me dice que va a haber una cosecha récord de soja, también me dice que en el caso del maíz, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, 193.5, una cosecha récord. 126 para Brasil, que es récord, 55 para la Argentina, que es récord, y dale. Entonces ahí, te la pone al ángulo. ¿Por qué? No le queda otra.
¿Cuándo tuvimos en el total 193.5 millones de toneladas de maíz en Sudamérica? Nunca. Otra cosecha récord. Entonces yo lo que digo también es alcista por antonomasia, porque la probabilidad de que este número sea mayor al récord que ya me están diciendo para que sea bajista es muy baja. Pero la probabilidad de que sea menor, aún siendo récord, para que el dato sea alcista es mucho mayor, en el contexto en el que estamos hoy. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo miro los stocks en Estados Unidos, son muy ajustados. Y está bien que sean ajustados. La condición de los cultivos de soja en Estados Unidos arranca siendo 70% de los cultivos de soja en condición buena y excelente, la segunda mejor de la historia. Hoy estoy acá, la tercera peor. Y me venían diciendo que la cosecha era récord. Dale, flaco. O echalos a estos que hacen esta estimación o echalos a los que hacen la estimación de rendimiento, porque alguien se equivoca. Vos no me podés decir que voy a tener un rendimiento récord con una cosecha récord cuando la condición del cultivo se cae así. En el maíz, ¿cómo es? Peor. Arranca siendo la segunda mejor de la historia y termina en la segunda peor, después del 2012, que fue un escándalo. Entonces el USDA viene corrigiendo a la baja el rendimiento y la producción. La soja no está acá. Acá tenemos campaña 2021, 21-22 y las últimas dos estimaciones, septiembre-octubre, de la campaña 22-23. En agosto, la cosecha eran 123.3 millones de toneladas, en agosto. En septiembre, la baja a 119.1. Y en octubre, la baja a 117.4. Entonces, viene bajando. Ya no es récord. Los 123.3 era récord. Los 117.4 ya no es récord, porque el récord anterior fueron los 121.5. Entonces vos decís, che, ¿y cuánto bajaron los stocks? No, lo dejó igual. De septiembre a octubre lo dejó igual. No, pero ¿cómo? Si bajó la producción, bajó la oferta. Sí, pero me bajó la demanda también. Porque tienen que toquetear algo, Luzda. No te va a decir nunca que va a ser 2% la relación de stock-consumo. Entonces vos hablás con alguien de Luzda y decís, ¿por qué no se dejan de jorobar? Si te baja la oferta, bájeme el stock para que mis clientes productores en Uruguay y en la Argentina tengan mejores precios. Pero viste que la demanda, y es muy difícil discutirle en este escenario la demanda. Porque el tipo te dice, hay una recesión, viste la tasa como está subiendo. Mirá las ventas de maíz, están hechas a pedazos. Y va a haber menos demanda. De todas maneras, 4,5% de relación stock-consumo, esto quiere decir que Estados Unidos tiene para el 100% del consumo de un año, solo 4,5% en stock. Y este es el menor stock para el arranque de una campaña de la historia. Nunca Estados Unidos, en la campaña que arranca, que es septiembre y termina a fines de agosto del 2023, nunca arrancó con 4,5% de relación stock-consumo. Cuando vamos al maíz, también me baja el rendimiento, me baja la producción de 3,54,2 a 3,53, pero en agosto había sido 3,64. O sea, me la bajó de agosto a septiembre 10 palos y ahora me la bajó un poquito más. La relación stock-consumo era 10,1% en agosto. Pasa a ser 8,5% en septiembre y en octubre 8,3%. Todo lo que esté debajo del 10% es alcista. O sea que parte de por qué los precios no caen tanto es porque Estados Unidos se está quedando sin stock y tiene todo el ciclo por delante. Ahora puede estar entrando la cosecha, siempre el ingreso de la cosecha genera una cuestión de estacionalidad en los precios. El tema es cuando salgas. Y para ir terminando, muy interesante lo que hacen los fondos de inversión, ¿no? Este Mike Nichols del fondo de Memphis. Si vos mirás la soja, fondos especulativos, esto es porcentaje del open interest. ¿Qué es el open interest? Es la cantidad de contratos abiertos que están en Chicago que no se liquidaron ni por la entrega física de la mercadería ni por un arbitraje, una operación inversa. Están a merced del precio. Los fondos en marzo estaban comprados el 12% de la cantidad de los contratos que estaban operados en Chicago, del open interest. ¿Se acuerdan que en marzo empezó a subir la tasa? ¿No? Si yo vuelvo un poquito para atrás, a ver. Uy, me fui mucho. A ver. En marzo empieza a subir la tasa, ¿eh? Bueno. Empieza a subir la tasa. Vamos de nuevo.
Entonces, en marzo, los fondos especulativos empiezan a salir de la posición de la soja. ¿Por qué? Y porque la tasa era más conveniente. ¿Para qué me voy a estar vinculando a un mercado de altísimo riesgo con mucha volatilidad si puedo estar en un bono del tesoro que es libre de riesgo? Entonces, ¿qué hago? Salgo de todos los activos. El Bitcoin estaba a $75.000, hizo peloto y vale 19.000. Espero que los que hayan comprado Bitcoin ya hayan salido antes. Empiezan a salir, pero cuando llegamos a julio, que es cuando más empieza a subir la tasa de interés de la Reserva Federal, los fondos en soja se estabilizan. En el caso del maíz, al contrario, o sea, empiezan a salir en marzo, cuando empieza a subir la tasa, cuando la tasa de interés empieza a subir más agresivamente, ¿qué hacen los fondos? Empiezan a comprar maíz, vuelven a comprar maíz. Entonces, hay un subyacente acá que está diciendo, ojo, que estamos, o sea, el reservorio de los granos en el mundo está en Sudamérica. Si la cosecha acá falla, no lo parás ni con bolsa mojada. Por supuesto, acá tenemos tres alternativas. Una alternativa es que empiece a llover, que esta lluvia corte la sequía, ojalá, y que llueva en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en todos lados, y que la tasa de interés se suba subiendo muy agresivamente. Eso es tremendamente bajista, 100% bajista. O puede pasar que siga sin llover, ojalá que no, y que la tasa de interés empiece a, digamos, aflojar un poco. Eso es tremendamente alcista. En el medio podés poner las alternativas, que esté seco y que la tasa baje, que esté seco, que la tasa suba. Siempre que esté la palabra que esté seco, los precios van a subir. Porque el único lugar del mundo que hoy le puede hacer frente a la demanda internacional somos nosotros. Sudamérica es el principal exportador mundial de granos. En un contexto de stocks a nivel mundial que también vienen bajando. Vos fíjate esto, stocks mundiales de maíz. En la campaña 16-17 teníamos 350 millones de toneladas de maíz en el mundo de stock, perdimos 50 palos en 7 años. Y vos mirás, pero mirá cómo crecimos. No, el que creció fue China. Porque acá, digamos, blanquearon stock que tenían guardado, no importa. Fue China. Ahora, hay dos cosas que ustedes anótenlas, no se las tienen que olvidar nunca cuando piensan en el mercado de granos. La primera es en manos de quién están los stocks. No es lo mismo que yo te ponga acá una barra de un solo color, a que yo te diga, de los 300 palos tenés 250 en manos de China y otros países netamente importadores, y tenés solo de los 300 millones, 50 palos en manos de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, que son los principales exportadores. Ese es el primer dato. El segundo dato es el ratio que hay entre el comercio y la producción. ¿Cuánto de lo que se produce se comercializa? En el caso del maíz, ese número está en el 20-22%. Es decir, que de lo que se produce de maíz en el mundo, solo se comercializa 20-22%. Es decir, solo se importa 22% de lo que se produce. Y es un número muy bajo. Entonces la pregunta que yo te hago es, mañana fracasa la cosecha, mejor dicho, voy a ir a la soja ahora. Y después hacemos la pregunta. En la soja también vienen, esto es trigo, vamos a la soja. En la soja también vienen bajando los stocks. Menos que en el maíz, pero vienen bajando. 97 millones de toneladas. Ahora, de los 97 millones, 79 están en manos de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Y solo 18.2 en manos de países que son netamente importadores. O sea, los stocks, a diferencia del maíz, ¿quién los tiene? Los que exportan. Y cuando vos ves el ratio entre comercio y producción, en el caso de la soja, el 66% de la soja que se produce en el mundo se comercializa. Es decir, el 66% de la soja que se produce en el mundo, alguien no la produce, no la tiene y la tiene que salir a importar. Frente a una sequía, ¿quién reacciona más violentamente, el maíz o la soja? ¿Me siguieron todo el concepto? La soja. ¿Por qué? Porque hay un 66% de la soja que si fracasa la cosecha de Sudamérica, no la tiene y la tiene que ir a buscar, pero además tienen muy poco stock los países que son importadores. El stock lo tenemos nosotros. Y dentro del stock, que es Argentina, Brasil y Estados Unidos, si yo dejo solo a Estados Unidos y Argentina y Brasil lo meto dentro del resto de los países, nos damos cuenta que Estados Unidos tampoco tiene stock.
Estos son datos de Allworth. Si los pongo los de Luzda, esto es 5,4, como en el 2016. Entonces, si Estados Unidos no tiene stock y el resto del mundo tampoco, ¿quién tiene los stocks? Nosotros. Argentina tenía mucho stock, ahora con el dólar soja se vendió una buena parte. Es muy importante entender y tener bien claro eso. No es lo mismo quién tiene los stocks, si los que son los países importadores o los exportadores, y después cuánto es el ratio comercio-producción. Eso hace que la soja sea mucho más explosiva siempre, que sea mucho más volátil. Porque esos ratios del 22% del maíz o del 66% de la soja no se mueve demasiado. Es algo muy estructural. Y finalmente, y con esto sí termino, yo le dije que íbamos a terminar viendo los precios en Chicago de la soja desde principios de la década del 90. La línea verde más clarita es el precio en términos nominales, como lo vemos todo el tiempo. La línea verde más oscura es el mismo precio de arriba, pero deflacionado. O sea, lo que hice fue agarrar el IPC de Estados Unidos y aplicárselo a toda esta serie. Entonces, uno mira los precios, digamos que tenemos hoy $225 deflacionados en términos reales. $225 lo tira para atrás, ¿no? 2.25 para atrás. $225 es el promedio histórico de la soja, en términos reales. Pero, claro, en términos nominales estamos en 525, 550, por ahí. En términos reales, en términos nominales es uno de los precios más altos de la historia. Entonces la gente, el otro día, yo estaba en Uruguay acá dando una charla en el Prado, ¿no? Para la gente del Banco Itaú, y fue esa semana que salieron los datos de Luzda, el 12 de septiembre, la soja subió $40 en un día. Entonces me llama un periodista y me dice, de la Argentina, me dice, Diego, te tengo que hacer una nota porque, viste, la soja volvió a los $600. ¿Por qué? Porque tenemos en el inconsciente colectivo los $600 del 2008, que fue un precio extraordinario. Estos $600 del 2008 no son los mismos 600 que tuvimos hace el 12 de septiembre, hace un mes atrás, o un mes y pico atrás. Porque esos $600 del 2008, en términos reales, era una soja de $350. Hoy, una soja de $600 es una soja apenas arriba de los 225. Supongamos, no digo que vaya a pasar, es una suposición. Supongamos que, y ojalá que no pase, viene una sequía, vamos a ponerle en el norte de Brasil. Nosotros, Uruguay y Argentina, llueve. Pero como el mercado mira el norte de Brasil, Mato Grosso, se prende fuego eso. Y el mercado creyera que la soja en términos reales debería volver a los $350 del 2008 o del 2012, que eran $650, ¿se acuerdan? Bueno, si la soja en términos reales volviera a los $350, ¿cuánto tendría que ser en términos nominales? $840. Entonces, los precios fueron extraordinarios en el 2008. Los $600 del 2008 hoy son 840. No estoy diciendo que va a pasar, ojo. Estoy comparando un dato empírico del 2008 con lo que está pasando hoy. ¿Y sabes cómo te das cuenta? Muy rápidamente cuando lo pones en un margen. Vos pones estos precios en un margen hoy, comparalos con los del 2008, a ver cómo te daban. Los costos subieron un montón en todos lados, entonces vos pones un margen, $600 de Chicago y el margen va ahí. Un maíz que hoy vale $275 en términos nominales, en términos reales está en $120. El promedio histórico está en 100, o sea, yo estoy $20 arriba del promedio histórico. Los $300 del 2008 o los 325 del 2012, hoy es un maíz de arriba de $400. Y finalmente el trigo, que ya lo vimos porque acá tuvimos dos momentos de $475, 2008 y cuando vino la guerra. Después bajó $200 el trigo. Hoy un trigo, digamos, que está en $150 más o menos en términos reales, bueno, para volver a los valores del 2008 tendríamos que estar hablando de un trigo de arriba de los $500. Entonces yo lo que quiero decir es lo siguiente para terminar.
Nosotros estamos en medio de una batahola de variables que no tuvimos nunca. Créanme, es muy difícil acertar al precio. Pero además, a mí no me interesa. A mí no me interesa acertarle al precio. Después de 26 años, ¿viste? Iba a hacer una charla, le pegaba, venía un tipo a la otra reunión y te decía, ¿no? Te golpeaba el lomo y te decía, che, qué bien, ¿cómo la pegaste? Y vos decías, viste, sí, la verdad que soy un fenómeno. A la semana siguiente te pegabas una patinada y no te saludaba el mismo tipo. No, nadie sabe lo que va a pasar, y menos en este contexto. Lo único que podemos aplicar acá es inteligencia comercial. Yo la mejor recomendación que puedo darle en función del escenario que acabamos de escribir, sucintamente, lo mejor que le puedo recomendar es hagan inteligencia comercial. ¿Y la inteligencia comercial cómo es? Usando las herramientas que usan en términos productivos, también en términos comerciales. No se puede vender, no se puede tomar la decisión de o vendo o no vendo. Porque eso es, al tute es pato gallareta. Hay un montón de herramientas comerciales tremendamente flexibles. Yo puedo comprar puts. La mejor herramienta para mí es un put. ¿Por qué? Porque el put no te compromete mercadería física si no la tenés. Te pone un piso de precios a la baja, pero si el mercado sube, acompañás la suba. Y yo no te puedo decir a vos, no, vendé porque mirá que cuando tenemos todo el mercado climático sudamericano por delante. Stephen Hopkins dijo en algún momento algo muy interesante. Él dijo, el futuro solo demanda una sola cosa, sorpresas. Y yo estoy convencido que de acá para adelante vamos a tener muchas más sorpresas que certezas, muchas más sorpresas que las que tuvimos en el pasado. Así que hay que poner las barras en remojo, aprender a usar las herramientas comerciales y usarlas. Si este no es el momento para usar las herramientas comerciales con estos precios, bueno, no sé cuál es el otro momento para usarlas. Nuevamente, a la gente de Syngenta, perdón por el tiempo y a todos ustedes, muchísimas gracias.